de reconocer que sin Cristo estamos perdidos, pero con Cristo nuestra familia, nuestra ciudad y nuestra sociedad va a vivir con esperanza, pero no solo esperanza terrenal, esperanza de vida eterna. Así que, estimados amigos, hermanos, mi estimado hermano alcalde, quiero decirle que el nombre de esta ciudad estuvo frente a la Cámara de los Lores, frente a la presidenta de nada más y nada menos que la baronesa de la corona británica, para que sirva de testimonio frente a grandes personalidades de que cuando se es fiel al Señor, entonces las cosas funcionan. Enhorabuena y felicidades. Y ese es un testimonio tremendo, porque empezaron a surgir varios personajes de América Latina que son hombres y mujeres de Dios para decir, es cierto que cuando la gente vive para Jesús se transforma la sociedad. Es cierto que cuando un Klepper, cuando un Galileo Galilei, cuando un Carlos Linneo, padre de las ciencias naturales, dicen, pero si los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, entonces es posible adorar a Dios en el campo de la ciencia. Cuando una Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, dice que la Biblia es el libro más importante de toda la historia, es posible recibir premios, pero no para uno, sino para el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, sí se puede. No seamos timoratos, cobremos valentía, seamos tenaces y vivamos por y para el Evangelio de Jesucristo. Una de las cosas interesantes que yo quisiera compartir en estos minutos que tengo con ustedes es algo que se estaba viviendo a finales de los años 60 y tenía que ver mucho con la persecución hacia el cristianismo. No podemos olvidar que en primer lugar el Sanedrín comienza a perseguir a todos aquellos que abrazaban el mensaje esperanzador del Evangelio. Posteriormente, en el año 64, después de la era cristiana, el propio emperador Nerón comienza a perseguir a los cristianos que se encontraban en Roma. Así que había mucho desprecio, había mucho castigo hacia los cristianos, había mucha persecución para aquellos que habían decidido vivir por y para nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de eso, el autor del libro de los Hebreos se encarga de recordarle a aquellos que estaban anunciando el mensaje de Jesús la importancia de tres cosas que no puede olvidar ningún creyente. Tres desafíos, tres principios que yo quiero dejar en sus corazones para recordar cuál es nuestra responsabilidad en las diferentes áreas en las cuales nosotros nos encontramos. Y es interesante porque cuando uno estudia el libro de los Hebreos, uno se da cuenta que el propósito central del autor es recordarnos a nosotros que básicamente debemos retener nuestra profesión. Capítulo 4, verso 16. El significado de eso es que si nosotros decimos ser cristianos, entonces debemos vivir como cristianos. Si nosotros decimos que amamos a Jesús, debemos vivir de acuerdo a esos principios. Si nosotros decimos que adoramos y alabamos al Señor con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón, los días domingo, pero en la semana vivimos como se nos da la gana, entonces no hay una congruencia. ¿Por qué? Porque somos lo que decimos ser. Si usted ama al Señor, si usted vive por el Señor, eso debe ser el fiel reflejo de sus actitudes, acciones y perspectiva de vida. Por eso les recuerda el autor de los Hebreos a aquellos que estaban siendo perseguidos, atacados, vituperados, maltratados por el Sanedrín, por el Imperio Romano, por Nerón, posteriormente por Diocleciano, para decirles que es importante que deben perseverar con valentía y recordar que no podemos olvidar a qué hemos sido llamados de acuerdo a nuestra profesión. Por eso les dice en el capítulo 6, verso 1, vamos adelante hacia la perfección, hacia la madurez del cristiano, donde todos tenemos que vivir por Él y para Él. Recordando particularmente de que Cristo es superior a los ángeles, pues ellos le adoran. De que Él está por encima de Moisés, pues Él lo creó y lo capacitó para su servicio. Es más, el propio autor de los Hebreos nos recuerda que Jesús está por sobre Aarón porque es el gran sumo sacerdote. Y si eso lo conectamos con el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Colosa le dice, no pueden olvidar
que Jesús es el primogénito de toda creación, es la imagen del Dios invisible. Por Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús no solo es el Señor de nuestras vidas, es Dios, es creador. Por Él fueron hechas las cosas. Usted está aquí por pura gracia y misericordia a la luz del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Sin Él estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por medio de Él, el gran sumo sacerdote, el gran yo soy, aquel que todo lo puede, todo lo espera, todo lo hace, es que es posible que usted y yo estemos aquí alabando y proclamando el nombre de Jesús. Así que les dice a la comunidad cristiana que está siendo perseguida: perseveren, no tengan miedo. Pruebas van a venir, ataques van a venir, mentiras van a venir, vituperios por la causa del nombre de Cristo van a venir. ¿Y saben qué? Que vengan, pongan el pecho con valentía, con tenacidad, con amor y con gracia. Ponga la otra mejilla, pero diga que nunca vamos a negar en esta ciudad el nombre de Jesús, porque esta ciudad ha decidido vivir por Él y para Él. Por eso es interesante que nosotros, cuando estudiamos el libro de Hebreos tiene 3 grandes categorías que yo anhelo que queden en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque en primer lugar, básicamente, para que Cristo sea el centro de nuestras vidas, usted debe acercarse a Él confiadamente. La palabra del Señor dice en el capítulo 4, verso 14 en adelante: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino con uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano y hermana, para que Cristo sea el centro de nuestras vidas, en primer lugar debemos acercarnos a Él. Podemos hacer muchas actividades, podemos tener muchas plazas, podemos tener muchos lugares arquitectónicos bellos que honren y adoren al Señor, pero si su corazón no se acerca a Él, tristemente, todo lo demás es en vano. Pero si su corazón se acerca a Él, al trono de su gracia, confiadamente, entonces el arte, la arquitectura, las vallas y todo lo que hacemos en el nombre de Jesús va a cobrar sentido. Hermano y hermana, no se desconecte de Jesús. El gran desafío es que usted haga de Jesús el centro de su familia, el centro de su hogar, el centro de su vida y el centro de su localidad, ciudad, pueblo, nación. Pero hay un segundo elemento que para mí es sumamente importante y creo que se conecta con la actividad que estamos teniendo el día de hoy. Y es que para que Jesús sea el centro de nuestras vidas, no solo nos acercamos a Él confiadamente, sino también ponemos nuestra mirada y nuestra vista en Jesús. Capítulo 12, verso 1 al 3 dice lo siguiente en las Escrituras: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No solo nos acercamos a Él, sino una clave del éxito de nuestra vida cristiana es no desviar nuestra mirada de Él. Hermano y hermana, pongan los ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús. Pongan sus ojos en Jesús y Él hará. Y la metáfora que está utilizando en este caso el autor de los Hebreos es la metáfora de una carrera, de un atleta muy común en la cultura grecolatina de esa época. Y lo que dice es que el atleta debe quitarse todo aquello que le incomoda, todo aquello que le estorba, todo aquello que no le permite correr la carrera y llegar a la meta.
Todas aquellas cosas que básicamente se constituyen en una falta en contra de Dios, en pecado en contra de Dios. Y por eso la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿cuáles son aquellas cosas que nos impiden poder avanzar? ¿Cuáles son aquellas cosas que hoy en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, no nos permiten poder dar pasos importantes para el crecimiento de nuestra propia vida espiritual? Y aquí con tristeza tengo que decirles: Estados Unidos, una nación que se funda con principios cristianos, una nación que en el año 1776 le preguntaron a Benjamin Franklin qué estaban haciendo, encerrados en Filadelfia. Y Benjamin Franklin dijo: estamos escribiendo una constitución política basada en principios cristianos, para que esto sea una sociedad pujante, para que esto sea una sociedad que viva, predique y enseñe el Evangelio de Jesucristo. Y con esa motivación se fundaron universidades formales, inclusive antes de la propia declaración de la Carta Magna, como Yale, como Harvard, como Princeton. Universidades donde se formaban hombres y mujeres de Dios para el servicio del ministerio. Universidades donde se apropiaban del mundo científico para decir que sí es posible adorar a Dios a través de las ciencias. Universidades que habían sido dispuestas para la proclamación del Evangelio en otros círculos que serían totalmente diferentes. Y el tiempo comienza a pasar. Y la motivación se les comienza a acabar. Y comenzaron a aparecer personajes que comenzaban a decir: Jesús ya no es necesario en la universidad. Jesús ya no es necesario en las escuelas. Jesús ya no es necesario en la vida política. Y muchos dijeron: pues es cierto, la religión debe estar en la esfera de lo privado y no en la esfera de lo público. Una nación, cuando saca a Jesús del centro de su vida, la nación perece, porque no tiene fuente de sentido, porque no tiene un sentido de responsabilidad, porque si Dios no está en el centro de nuestras vidas, todo es permitido. Y cuando todo es permitido, el ser humano hace lo que se le da la gana. Por eso el autor de los Hebreos, antes de que se cumpliera la destrucción de Jerusalén en el año 70, les dice a la comunidad cristiana: acérquense a Él, porque Él se acercará a ustedes. Acérquense con confianza al trono de su gracia. Pero una vez que han experimentado la redención en Jesús, por medio de la gracia que da nuestro Señor a través del derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, no dejen de mirarlo. No dejen de mirarlo. No se aparten de Jesús. No se aparten de Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si se desvían, serán presas del emperador. Porque si se desvían, serán presas de aquellos abogados romanos que lo perseguían a finales del siglo I. Porque si se apartan de Jesús, serán presas de la filosofía de esa época, que tendrá como motivo destruir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En los primeros 300 años, hombres y mujeres no desviaron su mirada de Jesús. Pero después, cuando comenzaron a desviarse un poco, vino la decadencia del Imperio Romano, la destrucción de Roma, el crecimiento del Imperio Bizantino, el desarrollo de las tribus bárbaras en Europa, y poco a poco la gente comienza a dejar de mirar a Jesús. Y tristemente, la iglesia se casa con los poderes imperiales de esa época, donde Jesús no era el centro de la vida de los hombres y las mujeres. ¿Cuándo esto renació? Cuando un hombre, preparando un seminario en el libro de los Romanos en el año 1517, se da cuenta que más el justo por la fe vivirá. Y se da cuenta de la importancia, la relevancia del poder de las palabras en el Evangelio. Y dice: pero claro, no se trata de uno, no se trata de lo que podemos hacer, se trata de Él. Solo en Cristo tenemos salvación, justificación. Y se dio cuenta que esto debía llegar a todas las personas, y traduce el Nuevo Testamento al alemán. Y el alemán se convierte en la base del proceso de lectoescritura para la gramática alemana. Su nombre fue Martín Lutero.
Hermanos y hermanas, cuando volvemos al Evangelio y ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces las sociedades crecen. Cuando dejamos de mirar a Jesús y nos convertimos en sociedades religiosas, pero sin profundidad bíblica, en sociedades religiosas, pero sin Jesús, las sociedades decaen, las sociedades se destruyen, las sociedades perecen, la gente hace lo que quiere. Eso es lo que le pasó a Estados Unidos. Hoy nos preguntamos por qué los jóvenes están asesinando a sus propios compañeros en las escuelas. Hoy nos preguntamos por qué tristemente hay tanto divorcio en los Estados Unidos si se supone que es una nación que fue fundada en principios bíblicos. Y la respuesta es sencilla: cuando dejamos de mirar a Jesús, nuestros pueblos perecen. Cuando dejamos de mirar a Jesús, nuestras familias se destruyen. Cuando dejamos de mirar a Jesús, nuestros corazones viven quebrantados. Por eso no solo nos acercamos a Él, sino lo miramos constantemente. Y lo miramos para prepararnos como un atleta que conduce en la carrera de la vida y que se prepara para esa carrera y que toma las herramientas para poder llegar a una buena meta, como lo menciona el capítulo 12, verso 1 al verso 3. Ese es el segundo desafío que quiero dejar en sus corazones. Acérquense a Él, porque Él se acercará a ustedes. Pero en segundo lugar, no dejen de mirar a Jesús. No dejen de mirar a Jesús. No se olviden nunca que cosechamos lo que sembramos. Y si les enseñamos a nuestros hijos a mirar a Jesús, nuestras naciones prosperan, porque son responsables ante el Señor. Si les enseñamos a nuestra ciudadanía a mirar a Jesús, entonces nuestra ciudadanía prospera, porque en Él hay éxito, hay palabras de vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, que solo por mirar a Jesús tenemos éxito en nuestra vida. Denle más fuerte ese aplauso al Señor, porque Él es único, digno de toda alabanza y de toda adoración. Por tanto, esforcémonos por correr bien. ¿Saben qué? Yo quiero terminar bien la carrera de mi vida. Yo quiero ser fiel a mi Señor. Quiero ser fiel a los votos matrimoniales. Aquí está la mujer que amo y honro. Y quiero ser fiel a mi esposa. Quiero ser fiel a la comunidad donde he sido llamado a ministrar. Quiero ser fiel al lugar donde Dios me ha llamado a trabajar. Estoy en una universidad donde cada día se dan debates, donde cada día hay profesores ateos y agnósticos que quieren destruir el nombre de Jesús. Y yo quiero ser fiel ahí, hermanos. Pero para ser fiel tengo que tener mi mirada puesta en Él. Te ofrecen oro, plata, recursos para dejar el nombre de Jesús. Y no me importa, porque el Señor hasta el día de hoy no me ha abandonado ni a mí ni a mi familia. Pero yo no quiero estar solo. El señor alcalde tampoco quiere estar solo. Los pastores tampoco quieren estar solos. Si no nos unimos como pueblo de Dios, no podremos lograr las metas que Él quiere que hagamos. El Señor lo puede hacer todo, sin duda. Pero el Señor espera que usted y yo nos acerquemos a Él. Pongamos nuestra mirada en Él para que podamos ser relevantes en esta sociedad. Yo quiero terminar bien mi carrera. ¿Y ustedes? ¿Cuántos de ustedes quieren terminar bien? ¿Cuántos de ustedes quieren decir como el apóstol Pablo: he peleado la fe, he guardado la fe, he peleado la batalla, estoy presto para la corona de justicia? Yo quiero terminar fiel a mi Señor. Por eso, enfocados en Él, podemos llegar a buen puerto. Desenfocados de Él, pasa lo que pasa hoy en Estados Unidos, una nación que se está perdiendo. Pasó lo que pasó en Europa, donde llegaron todos los colportores, los primeros misioneros de las grandes denominaciones históricas del protestantismo que llegan a Estados Unidos, posteriormente a América Latina, y sacaron a Dios de la escena y creyeron que podían componérselas por sí solo. Y aparecieron grandes pensadores que dijeron: Dios no sirve absolutamente para nada.
Y saben lo que vino en Europa. No vino el progreso. Lo que vino fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y hoy en Europa, el año pasado, con todos estos personajes que yo les mencionaba, después de más de 150 años, están volviendo a decir: ¿y qué pasa si volvemos al Evangelio de Jesús? ¿Qué pasa si Jesús comienza a volver a nuestras universidades? ¿Qué pasa si Jesús comienza a volver a la escena y a la esfera política? ¿Qué pasa si así como el Evangelio o Génesis 1:26 al 28 inspiró a John Locke? ¿Qué pasa si George Washington estuviera vivo y volviera a decir: solo la Biblia me da el sentido y el fundamento para mi acción moral y cívica? ¿Qué pasa si volvemos al Evangelio a poner nuestra mirada en Jesús, en su propia vida? Dios hará. Las aflicciones que tenemos en este mundo se dan muchas veces porque hemos apartado nuestra mirada de Jesús. Y termino con un tercer desafío para que Jesús sea el centro de nuestra vida. No solo nos acercamos a Él, no solo ponemos nuestra mirada en Él, sino también debemos preocuparnos por los demás. Capítulo 13, verso 1 del libro de los Hebreos. Permanezca el amor fraternal. Verso 2. No se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron de los ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Sean sus costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro ayudador, por tanto no temeremos lo que me pueda hacer el hombre. Acuérdense de sus líderes pastores que hablan la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, perseveren en amor, luchen, trabajen, dediquen tiempo para llevar ese mensaje a los corazones quebrantados, a los presos en las cárceles, a los niños sin hogar, a las mujeres sin esperanza, a los hombres adoloridos y golpeados por la vida. Y díganle y testifíquenle que lo único que puede transformar su vida y su corazón es el Evangelio de Cristo. Padres de familia, esposos y esposas, no dejen de mirar a Jesús para que sus matrimonios sean el fiel reflejo de una comunidad de amor. Líderes de esta localidad, pastores, partes del miembro del gobierno civil, no dejen de mirar a Jesús, y Él hará, y Él estará con ustedes, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre. Acérquese a Él, ponga su mirada en Él y cumpla los deberes que tenemos que hacer en este mundo, y Dios se encargará de lo demás. Dios proveerá, Dios restaurará, Dios dará, Dios proveerá, Dios va a secar esas lágrimas producto de esos corazones quebrantados. ¿Cuántos quieren a Jesús en su vida? Yo lo quiero. Yo lo quiero. ¿Cuántos quieren terminar bien la carrera de la vida? Yo quiero terminar bien. Vivir por y para
tampoco puede solo. Necesitamos todos de todos, pero con un mismo sentir. No mi sentir, no el sentir de esta actividad. Esto va mucho más allá. Es el sentir de aquel que es sobre todo nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret. Para Él sea la honra, la gloria, la alabanza, el honor, el poder por los siglos de los siglos. Y la iglesia le da esta ofrenda de palma a aquel que es digno, único, de recibir toda alabanza, toda adoración, todo honor, toda loor y toda misericordia. Philippa Strauss, la baronesa de la corona británica, dijo: alguna vez o algún día me gustaría visitar ese pueblo donde se edifica en el nombre de Jesús. No sé si va a venir, pero sí ella tiene el testimonio de este lugar donde se hacen las cosas bien, conforme al nombre de Jesús. No hay otra opción, hermanos. Es por medio de Él, por Él y para Él. ¿Están conmigo? No nos dejan solos. Van a apoyar a sus líderes y pastores. Amén. Pueblo de Dios, no solo basta con orar, hay que hacer. El Evangelio se representa y se vive en la ciudadanía, en la calle, cuando tiramos la basura donde corresponde, cuando invertimos en la formación de nuestros hijos, cuando cumplimos las leyes y por sobre todas las cosas, cuando adoramos a Dios con nuestra integridad, con nuestra vida. Solo eso se da cuando nos acercamos, ponemos nuestra mirada en Él y cumplimos nuestros deberes. Que el Señor les bendiga poderosamente y que el Señor les guarde. Y permítanme orar por ustedes y bendecirles. Y póngase de pie. Voy a pedir que me acompañen los hermanos de la banda de Vida Real para poder ministrar en este tiempo y poder orar y decirles lo importante que es acercarnos al Señor, poner nuestra mirada en Jesús y cumplir los deberes que el Señor nos manda.